Hola amigos, qué alegría, qué bendición estar de nuevo con ustedes. En el último video que grabamos en torno a la antropología en Aristóteles, les prometí que para esta sesión hablaríamos de la ética aristotélica, dado que consideramos que la antropología y la ética son dos tratados que se complementan, que son concomitantes, que el uno depende del otro. De manera que la antropología tiene como objeto de estudio el ser o la esencia del hombre al cual aspiramos, mientras que la ética es como una especie de método que nos señala, que nos indica cuál es el camino o el itinerario que debemos seguir para configurarnos con ese ideal de hombre al cual aspiramos. Ya entrando en materia, lo primero que tenemos que recordar es justamente una tesis casi que metafísica de Aristóteles que asegura que todo en absoluto, incluido el hombre, está en movimiento metafísico. Recordemos que el movimiento metafísico es el paso de la potencia al acto. En este sentido, como todo está en movimiento, entonces podemos ya comenzar a definir al hombre según Aristóteles. Y una primera idea es justamente que el hombre no nace, el hombre se hace. Como todo está en movimiento, el hombre es un constructo dinámico. El hombre es un ser que está descubriendo continuamente todas sus posibilidades. El hombre es un ser que se está actualizando, un hombre que está desarrollando todas sus potencialidades y todas sus posibilidades. Desde esta perspectiva antropológica surgen varias preguntas de orden ético. Primero, ¿cuál es el sentido último del hombre? Es decir, ¿a qué aspira el hombre? ¿Hay un objetivo? ¿Hay una finalidad en el hombre? Segunda pregunta, ¿qué es el bien para el hombre según Aristóteles? Tercera pregunta, ¿qué es la felicidad para el hombre desde una perspectiva aristotélica? Estas preguntas trataremos de responderlas a continuación. La primera pregunta que nos formulamos fue justamente ¿cuál es el fin último del hombre? ¿Cuál es el propósito del hombre? ¿Hay una razón de ser en la existencia del hombre? ¿Cuál es? A la hora de responder esta pregunta, Aristóteles parte de un principio según el cual todo el que obra, obra por un fin, que es la consecución de un bien. Si el hombre en esencia es un alma sensible con tres potencias, la parte vegetativa, sensitiva y racional, en la actividad propia del alma vegetativa observamos que hay un propósito y un fin. ¿Cuál es? Preservar la vida de la especie a través de la sexualidad y la vida del individuo a través de la alimentación, y este es su bien. Asimismo, el alma sensitiva tiene un propósito, una finalidad que es conquistar o conocer el mundo de afuera, interactuar con el mundo de afuera, y en ese ejercicio él se va a encontrar con muchas imágenes y con muchas sensaciones. ¿Y su bien en qué consiste? En acoger todas aquellas sensaciones e imágenes que le produzcan placer y rechazar todas aquellas imágenes o sensaciones que le produzcan dolor. Y este es su bien. Por último, el alma o la parte racional del alma, el alma racional. ¿Cuál es su fin? Pues conquistar la verdad. Y en esto consiste su bien. Esto es lo que le produce a él bienestar y placer. Por otro lado, Aristóteles parte de un principio, no hay tres almas, es una sola alma. Por tanto, las tres potencias no son autónomas o independientes, sino que una depende de la otra. Es más, hay una jerarquización entre las tres potencias del alma, de manera que el alma vegetativa está supeditada al alma sensitiva, y el alma sensitiva y el alma vegetativa están supeditadas y subordinadas al alma racional. En este sentido, el fin último del hombre consiste precisamente en vivir conforme al alma racional. La segunda pregunta que hicimos fue justamente ¿qué es el bien? ¿Cuál es el bien último al que aspira cualquier ser humano? Aristóteles considera que cualquier persona medianamente sensata e inteligente va a decir que la felicidad. Es decir, ¿de qué me sirve ser el hombre más rico del mundo? ¿De qué me sirve ser el hombre más inteligente, más prestigioso, con mayor reconocimiento, o la mujer más linda del mundo si no es feliz? Entonces, lo más importante, el bien último que busca un ser humano es la felicidad.
Y en eso, dice Aristóteles, estamos de acuerdo casi que todos. En lo que sí no estamos de acuerdo, en lo que sí no hay mucha claridad en principio, es justamente a la hora de definir y de percibir la felicidad, dado que las personas suelen definir y percibir la felicidad de manera diferente. Una primera razón que esgrime Aristóteles para percibir la felicidad de manera diferente es justamente que las carencias crean necesidades. Doy un ejemplo. Si yo en este momento estoy carente de salud, soy un enfermo terminal, estoy sometido a grandes dolores, a grandes angustias y siento que me voy a morir, pero no me quiero morir, pues mi mayor felicidad en este momento sería justamente recobrar mi salud. Y eso sería mi mayor felicidad. O si en este momento estoy pasando muchas necesidades, hambre, sed, frío, estoy pasando por muchas afugias justamente porque no tengo dinero, pues mi mayor felicidad en este momento sería tener dinero, tener riqueza. O si soy consciente de que soy una persona inculta e ignorante, pues mi felicidad en este momento sería justamente en ser una persona culta, ser una persona inteligente. Esta es la primera razón, pero hay otra razón por la cual las personas perciben la felicidad de manera diferente. Y es justamente que una persona inteligente, culta, noble, altruista, no percibe la felicidad igual que una persona bruta, una persona inculta, una persona vulgar. Y esto es lo que da lugar a Aristóteles a hablar de tres tipos de hombres, que dan lugar a tres maneras diferentes de percibir la felicidad. El primer tipo de hombre es el hombre vulgar, el hombre de la masa, el hombre que ha quedado anquilosado, anclado, aletargado en el alma vegetativa y en el alma sensitiva, de manera que él considera que la felicidad son los placeres del sexo, los placeres de la alimentación o los instintos y los impulsos y las sensaciones del alma sensitiva, de manera que él termina confundiendo la felicidad con el placer. El segundo tipo de hombre que distingue a Aristóteles lo llama el hombre refinado. Este hombre tiene la capacidad de sobreponer o supeditar estos instintos y deseos y sensaciones primarias a unos deseos un poco más altruistas, que es justamente el pensar que la felicidad está en el poder, en el reconocimiento, en el prestigio, en el buen nombre, en los honores. ¿Y por qué? Porque esto le permite al hombre persuadirse y darse cuenta a sí mismo de que él tiene mérito. Y esto le permite a él pensar que es superior a las demás personas. Y ello a la postre le va a producir al hombre como una pseudo o supuesta felicidad. El tercer tipo de hombre es el hombre virtuoso. Y el hombre virtuoso es aquel que vive de acuerdo a la virtud, de acuerdo a la razón, porque está convencido que esto será lo que lo lleva a la verdadera felicidad. Pero ¿qué es la virtud y qué es la felicidad? Eso será justamente lo que vamos a explicar a continuación. ¿Qué es la felicidad? Esta fue la última pregunta que nos planteamos en el día de hoy. Y Aristóteles considera que la felicidad consiste simple y llanamente en vivir conforme al ser o a la naturaleza humana. De manera que surge una segunda pregunta, y es, ¿cuál es la naturaleza humana? ¿Cuál es la esencia del ser humano? Ya dijimos que el ser humano es un constructo dinámico, un ser en construcción, pero Aristóteles también va a decir más adelante que el ser humano en esencia es un animal racional. En cuanto a animal, pues tiene una parte vegetativa, una parte sensitiva, con impulsos, con deseos, con instintos, etcétera, etcétera. Pero lo que es peculiar, lo que es especial, lo que hace diferente al ser humano de las demás especies es la razón. Y en la razón, tiene dos elementos constitutivos esenciales que son el entendimiento y la voluntad. Y el entendimiento y la voluntad le proveen al ser humano un elemento muy importante para la felicidad, según Aristóteles, que es la virtud. Y hay dos tipos de virtudes. Unas virtudes que se desprenden del entendimiento, que son las virtudes dianoéticas, como la justicia, el entendimiento, el conocimiento, la astucia, la sagacidad, etcétera, etcétera. Y hay otras virtudes que son las virtudes que se derivan de la voluntad, que son las virtudes éticas, como la justicia, la templanza, la fortaleza, el valor, etcétera, etcétera. Y dentro de todas estas virtudes
hay una virtud capital por excelencia que es la justicia. ¿Qué es la justicia? Dice Aristóteles que cuando un ser humano obra, se puede equivocar por defecto o por exceso, puede pecar por defecto o por exceso. Y que el justo medio es lo que debemos buscar siempre, en cada actividad en particular. Entonces, si buscamos una actividad en particular, como por ejemplo la riqueza, ¿cómo es ponderada o cómo se puede ponderar desde una mirada ética aristotélica? ¿Es buena, es mala, es una virtud o es un vicio? Pues Aristóteles va a decir, depende, porque uno puede pecar por defecto o por exceso. Por exceso sería cuando dedico toda mi vida, toda mi inteligencia, todo mi tiempo en función de la riqueza y me vuelvo esclavo de la riqueza y vivo en función de la riqueza y pierdo mi paz interior por la riqueza. Pues en ese caso hay que ver la riqueza como algo malo, ¿sí? Pero también puedo pecar por defecto. Es decir, cuando yo soy una persona que no tengo nada, cómo suplir mis necesidades básicas y paso a fugias, paso necesidades, pues tampoco es un estado óptimo. Hay que buscar el justo medio. En términos, por ejemplo, de Eduardo Galeano, en relación a este mismo tema, pues él diría que los tontos viven para tener riqueza o para tener plata y los sabios tienen plata o tienen riqueza para vivir. Ese sería el justo medio. Otro ejemplo en relación, por ejemplo, al trabajo. El trabajo no es bueno ni es malo, diría Aristóteles, depende, porque usted puede pecar por defecto o por exceso. De manera que cuando usted vive todo el tiempo trabajando, cuando es un trabajo que no te promueve, sino que te esclaviza, que te envilece, que te humilla, que te roba todo tu tiempo, tu libertad, tu tranquilidad, tu seguridad, pues es un trabajo malo. O también puede pecar por lo contrario, soy un perezoso, soy una sanguijuela que no hago nada y dependo de los demás. Hay que buscar el justo medio. Entonces, en conclusión, Aristóteles dice que uno logra hacerse a sí mismo a través de la ética. A través de los actos humanos yo cristalizo un proyecto de vida. Pero cuando yo repito un acto humano más de 7 veces, se convierte en un hábito. Y los hábitos pueden ser de dos tipos. Cuando el hábito es bueno, es una virtud. Cuando el hábito es malo, es un vicio. Entonces, los actos forman los hábitos y los hábitos van formando poco a poco el carácter y el carácter va formando la personalidad. En conclusión, según Aristóteles, yo me hago a través de la ética. Yo me hago a través de mis actos. Eso es todo por hoy. Sean felices, Beyer les dice, y no olviden suscribirse. Hasta la próxima.